Y momento para saludar en a buenas horas a Luis Campos, portavoz de Nueva Canarias, bloque canarista en el Parlamento de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Solís, muy bien, buenos días. En el aeropuerto, esperando el avión para ir a Tenerife al Parlamento, pero bien, con ganas, con fuerza. Bien, bueno, encantado de saludarte, Luis. Supongo que a lo mejor alguno que pasa por ahí se quedará mirando, ¿no? Y diciendo, bueno, ¿y ese hombre que hace ahí con una videoconferencia, no hasta ahora, o una entrevista, ¿no? Sí, sí, bueno, yo creo que ya es cada vez es más Sí, habitual. Esto es verdad que hace unos años lo hubiéramos visto y pensábamos que era un ejecutivo cerrando la compra de alguna gran multinacional en Nueva York, pero bueno, poco a poco esto empieza a convertirse en algo más habitual. sin duda. Yo no sé, Luis, si recuerdas, y ahora entramos en temas de actualidad. La primera vez que tú tenías un teléfono móvil y alguien te vio con el teléfono móvil, que te llamaron o lo que sea y que no era muy normal, porque al principio a todos nos daba mucho reparo, mucha vergüenza, ¿no? Cuando recibimos una llamada y te cogía en un supermercado o lo que sea y era como, qué vergüenza, ¿no? Como dices tú, parecías un ejecutivo. Sí, bueno, no recuerdo ese primer momento, sinceramente, ¿no? Pero sí recuerdo aquellas primeras personas que tenían un móvil, que era algo absolutamente extraordinario, que además era más grande el móvil que el coche muchas Sí. veces, ¿no? Y poco a poco como aquello se fue sofisticando. Pero sí recuerdo, y lo digo muy rápido, una anécdota en el momento en que empezó aquello a popularizarse, porque recuerdo en un hiperdino, en la zona de Cruz de Piedra, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, regalaban por un saco de 25 kilos de papa, te regalaban un móvil. Claro, cuando a mí me dijeron aquello, me sorprendió porque hasta hace menos de 6 meses, 8 meses, un móvil era casi, no de gente rica, pero de gente muy, muy pudiente, ¿no? Y creo que fue el primer momento en el que yo creo que también las compañías entendieron que había que popularizarlo, casi que regalarlo, para luego al final, evidentemente, empezar a hacer el otro gran negocio, ¿no? A través de los contratos y demás. Efectivamente, qué curioso el detalle, sí, sí. Y ahora resulta que un saco de papas cuesta más que un móvil, ¿no? También hay que decirlo, lo que son las cosas. También, también. Bueno, Luis, hablamos de la actualidad y desde Nueva Canarias, ¿cómo ven que de repente el gobierno de España haya decidido que este año no hay presupuestos por las elecciones en Cataluña? Vamos a ver, es un mal momento, o sea, una mala noticia, obviamente, porque los presupuestos siempre son necesarios para el gobierno de España, para los gobiernos autonómicos, para un cabildo o para el ayuntamiento más chiquitito. Prorrogar un presupuesto significa que simplemente puedes prorrogar lo básico, lo esencial, el capítulo 1, el 2, es decir, aquellas cosas, digamos, que sí que no puedes eliminar, pero no puedes impulsar nuevos proyectos, nuevas obras, nuevas inversiones. Eso, evidentemente, es una mala noticia. ¿Por qué creemos que el adelanto de las elecciones en Cataluña ha motivado esto? Yo creo que una razón muy sencilla. Primero, la inestabilidad política en su conjunto. Es un gobierno que obviamente está cogido con pinzas desde el punto de vista de los apoyos. Necesita cada voto, cada acuerdo para poder aprobar cualquier iniciativa. Imagínate unos presupuestos. Y ante un escenario de elecciones en Cataluña, claro, tú imagínate, ahora colóquete en la posición de Junts y de Esquerra. Ahí cada uno va a rivalizar, porque están muy, muy reñidas las elecciones, por ser los más catalanes de todos los posibles, y a partir de ahí, si hay unas elecciones, digamos, unos presupuestos en negociación, cada uno va a intentar anotarse el tanto de que consiguió más que el otro. Con lo cual, la vorágine podría haber sido tremenda. Si Junts pide 18.000 millones, los de Esquerra dirán, bueno, pues nosotros 19.000, con lo cual harían absolutamente imposible digamos, unos presupuestos razonables. Por tanto, creo que tal y como está el contexto, a pesar de que es una mala noticia, probablemente es la decisión más razonable desde el punto de vista de la coyuntura actual. Yo, de todas formas, sí que hago también una reflexión. En esto, los catalanes no tienen responsabilidad. Ellos han hecho lo que creían que tenían que hacer, que es adelantar las elecciones. Tienen una responsabilidad en ese sentido con el escenario, como decía, de Pedro Sánchez, de seguir adelante o no. Pero aquí también hay una responsabilidad, yo quiero recordarlo, del Partido Popular, porque ha sido el Partido Popular quien por dos ocasiones ha frenado el inicio de la tramitación de los presupuestos en el Senado, votando en contra de los objetivos de estabilidad presupuestaria, que son condición sine qua non para que se inicie el procedimiento de elaboración de los presupuestos. Lo rechazó en una primera ocasión y lo rechazó en una segunda, consecuencia que aunque se hubieran seguido desarrollando los presupuestos, han afectado gravemente a las comunidades y a los ayuntamientos, quitándole 2 décimas de endeudamiento y también 1 décima a las comunidades. Por tanto, aquí cada uno tiene una pequeña parte de responsabilidad en esta situación. En este caso, Luis, claro, ¿de qué manera va a afectar que las cuentas que tengamos ahora en Canarias se prorroguen
y si van a haber partidas que se van a ver afectadas, porque veíamos también una nota en estos días de Nueva Canarias que aseguraba, ¿no?, que había, digamos, partidas que probablemente se podrían recuperar o que se podían actualizar, ¿no?, esas, digamos, cuantías económicas sin que se viera demasiada afección. Vamos a ver, en política siempre al final hay un mecanismo u otro. Es verdad que es difícil. En una parte de la agenda canaria que ellos cerraron con el gobierno de España, tiene que ir aprobándose año a año y el instrumento son los presupuestos generales del Estado, hablamos de partidas económicas. ¿Puede a través de algún decreto ley que se apruebe, que se incluya alguna cuestión? Es probable que alguna pueda reconducirse por esa vía. A lo mejor tardará más tiempo del que sería normal, pero a lo mejor alguna puede encauzarse. Me generan más duda otras medidas de más calado, por ejemplo, la bonificación del 60% del IRPF en la isla de La Palma. Yo no lo veo tan fácil. Sí creo que algunas podrán encauzarse, pero no todas, por lo tanto también para el Ejecutivo canario está en absoluto una buena noticia. ¿Se van a sumar junto al gobierno de Canarias en, no sé, en reclamar a lo mejor lo que tiene que venir dentro de la agenda canaria, Nueva Canarias, aunque esté fuera del pacto de gobierno, para intentar, no sé, pues ver que todas esas cuantías económicas realmente estén acordes a esta realidad que tenemos en 2024? Nosotros siempre hemos estado al lado del gobierno, cuando estábamos en el gobierno por razones obvias, pero cuando hemos estado en la oposición también hemos peleado. De hecho, cuando hemos tenido diputados en Madrid y estando nosotros en la oposición en el gobierno, fuimos capaces de conseguir conquistas importantísimas, algunas de ellas las más importantes de la historia desde el punto de vista de derecho. Para Canarias, la bonificación del 75% aéreo marítimo, la bonificación del 100% de mercancía o el 100% también del POSEI adicional, o el agua para riego, o el agua para los seguros agrícolas, es decir, o fondos para la lucha contra la pobreza, que al final iban a gestionar otros porque nosotros estábamos en la oposición. Con lo cual creo que se demuestra nuestra vocación de partido de país canario, de tener claro que lo importante es eso. Nosotros estaremos al lado del gobierno para intentar buscar mecanismos en aquellas partidas que compartimos. Hay otras que no compartimos tanto, y eso sí, siendo conscientes de que no es lo mismo exigirle al gobierno de España que cumpla con el régimen económico y fiscal o con algunas partidas que tenemos que ser claras en el instrumento que toca, que son los presupuestos, y otra es, bueno, pues más allá de intentar que se busquen alternativas o mecanismos, siendo conscientes de que en este nuevo escenario la dificultad es compleja. Por eso digo que también aquí señalamos a Madrid, que tiene mucha responsabilidad, obviamente, Pedro Sánchez quien ha decidido esto, pero si el Partido Popular, que los tiene el Ejecutivo canario dentro del gobierno, no hubiera tomado ciertas decisiones, a día de hoy los presupuestos ya estarían aprobados o prácticamente cerrados para aprobar, con lo cual la marcha atrás de Pedro Sánchez hubiera sido imposible. Entonces ustedes culpan directamente al Partido Popular de que tampoco haya presupuestos en 2024, pero ¿habría dado tiempo si el Partido Popular, pues como dices, no hubiese votado en contra en el Senado en estas ocasiones? Estaría prácticamente cerrada ya la negociación y el proceso, con lo cual en ese instante simplemente es tramitar. No digo que sea el principal responsable, obviamente. La principal responsabilidad de quien toma la decisión. Más acertada o menos acertada, en el contexto en el que estamos. Probablemente el Partido Popular gobernando en España en las mismas circunstancias hubiera hecho lo mismo. El principal responsable, como digo, está en Madrid. Pero aquí hay una responsabilidad enorme de quienes, por pura táctica partidista, han ido atrasando y poniendo obstáculos en la elaboración de unos presupuestos y que, bueno, pues al final sucede una cosa de este tipo, alguien en Cataluña decide adelantar las elecciones y, hombre, pues al final estas son las consecuencias de cuando se juega desde el punto de vista partidista con las cosas de comer. Algunos expertos aseguran que esto podría ser incluso o estar fuera de la Constitución, ¿no? Porque los presupuestos tienen que salir sí o sí, salvo que haya una circunstancia anómala, y esta no es una circunstancia anómala, simplemente es una circunstancia política que no favorece al Partido Socialista. No sé si ustedes van a estudiar este capítulo, esta parte, y si realmente pues tiene que estudiarse unos presupuestos, pues seguir adelante con ellos. No, vamos a ver, yo creo que eso es un absurdo. Es decir, obviamente los presupuestos generales del Estado tienen que hacerse claramente, pero ni es la primera vez, ni la segunda, ni la quinta, en las que si no hay garantizadas unas mayorías, tú no elaboras unos presupuestos porque están abocados claramente a fracasar. Es más, bueno, es que hay ayuntamientos que llevan casi 15, 20 años sin aprobar un presupuesto y van prorrogando. Bueno, eso sí que es un auténtico disparate, una auténtica anomalía y eso sí que debiera estar claramente, bueno, pues buscar mecanismos para, incluso jurídicos para que no suceda. El contexto político se va marcando. Es verdad que cuando no hay presupuesto claramente y no hay expectativa de que lo vuelva a haber,
Normalmente esto suele provocar el que un gobierno incluso tome la decisión pues, de adelantar elecciones. Oye, si hemos llegado a un punto en el que es inviable pues el llegar a mayoría, y la más importante es la de los presupuestos, pues convocamos elecciones. No es la circunstancia, porque aquí lo que se coloca es que intentar negociar un presupuesto en este momento, con algunos, yo te planteo un ejemplo, pero pueden ser otros muchos, pues obviamente hacen inviable que esa negociación salga adelante y que haya presupuestos al final. Entonces, oye, pues por lo menos nos ahorramos pues ese vía crucis, esa odisea para luego morir en la orilla con todo el esfuerzo también que eso supone de elaboración. Y a partir de ahí, pues empezar a elaborarlos del 25, porque una vez pasadas las elecciones catalanas, si no hay circunstancias más extrañas, sí creo que va a haber condiciones para que vuelvan a aprobarse. Bueno, si nos fijamos en Canarias, el Partido Socialista veíamos en estos días que decía que no va a apoyar el decreto ley de vivienda del Gobierno de Canarias. ¿Cuál va a ser la postura de Nueva Canarias al respecto? Tampoco vamos a apoyar ese decreto ley. Vamos a ver, es cierto que hay algunas medidas que nosotros compartimos. El incremento de los módulos era necesario porque si no es difícil que la iniciativa privada se sume a la tarea de la construcción de obra pública de promoción privada o incrementar el IPREN, digamos que es la renta que tiene que tener una unidad familiar para poder acceder a algún tipo de vivienda protegida, que se ha ido incrementando, entre otras cosas, porque es verdad que antes tenían mucha dificultad para acceder a una vivienda, gente tenía pocos recursos, pero ahora, incluso no hablo, hombre, por supuesto no estoy hablando de gente rica, pero hoy en día dos personas que ganan 2 salarios, una familia que ganan 2 salarios, también tiene enormes dificultades para encontrar y poder acceder a una vivienda. A partir de ahí, primero, este ha sido un decreto ley absolutamente secuestrado por el gobierno con la patronal de la construcción. No habló con ayuntamientos, no habló con cabildos, por supuesto con la ciudadanía ni le consultó, pero tampoco habló con los grupos parlamentarios que somos quienes tenemos la capacidad de legislar. Vale, ha decidido hacer un decreto ley hablando solo con una parte interesada. A partir de ahí se lleva a aprobación, se convalida el decreto y se tiene que tramitar como proyecto de ley. Yo le hice esta pregunta al presidente Clavijo en el último debate del Estado de la Nacionalidad y me dijo que no, que iba también a quitarle la posibilidad al Parlamento, que es quien legisla, de legislar y que se iba a convalidar y por tanto ya quedaba aprobado. Pues otra razón para nosotros fundamental, porque queríamos aportar, porque hay cosas que sí creemos que no son correctas en este decreto. Tercero, un decreto que nosotros creemos que tiene pisos de inconstitucionalidad. De hecho, hay un voto particular del Consejo Consultivo que así lo plantea, por varias vías, pero una fundamental, y es que invade legislación básica estatal y, por tanto, el Estado hay muchas posibilidades de que recurra al decreto. Es decir, eso de eliminar los informes de la evaluación ambiental y los informes de impacto ambiental, pues obviamente eso no le corresponde al Gobierno de Canarias. Y creemos que ese es un piso de inconstitucionalidad importante. Cuarto, es un decreto que de manera directa se carga el planeamiento de ayuntamientos y a nivel insular, tomando decisiones y supeditando lo que aquí se aprueba por un decreto ley sobre leyes, algunas tremendamente estructurales como la ley del suelo, para la propia ley de vivienda, y otras muchas leyes importantísimas. Y luego porque creemos que es un decreto ley que está mucho más orientado a la especulación realmente que a solucionar el problema de la gente que no tiene vivienda. Hemos comparado con un decreto similar que se acaba de aprobar en Baleares, por cierto, gobernando las derechas, y todas las medidas estaban dirigidas a la construcción de obra pública de vivienda protegida, y sin embargo aquí no. Por ejemplo, aquí hay en determinados artículos, determinadas medidas, la posibilidad de que lo que se recalifique en algún caso, el 70% vaya a vivienda libre y solo el 30% a vivienda protegida. Oiga, un decreto ley extraordinario y urgente, al que usted le ha aportado la posibilidad de debatirlo en el Parlamento de manera amplia, de poder mejorarlo, de la participación de la ciudadanía. Usted, oiga, yo soy capaz de entenderlo si todo está dirigido a la vivienda protegida, pero claramente está abriendo la puerta a la vivienda libre y, por tanto, a la especulación de manera clara. Y podríamos seguir planteando muchísimas medidas. De hecho, no sé, muchas de esas viviendas libres que a través de este decreto ley que se va a saltar el planeamiento, no impide que una vez que alguien la compre, al día siguiente la pueda destinar a vivienda vacacional, por ejemplo. Es que nos parece de una irresponsabilidad y por tanto, queríamos y exigíamos poder tener voz en este decreto ley importantísimo
que creemos que puede ser necesario, pero no de esta manera, hurtando el debate y además con medidas que creemos que no van a solucionar el problema, sino en algún caso incluso lo van a agravar. ¿Y cómo se soluciona el problema cuando vemos, por ejemplo, que Fotocasa indica que en febrero, solo en febrero de 2023, el precio del alquiler en Canarias se incrementó en un 11%, solo en febrero de 2023? ¿Cómo se lucha contra eso de manera rápida? Pues mira, hay numerosas medidas, algunas ni siquiera están contempladas ahí. Es decir, ver cómo incentivamos mucho más el que esas 211.000 viviendas vacías puedan volver al mercado. Y no hablo de las 211.000, porque ahí hay miles de circunstancias distintas, pero que solo el 10% de esas 211.000 viviendas, unas 21.000 viviendas, en 3 meses puedan pasar de estar vacías a estar en el mercado residencial. Si el gobierno realmente aplica medidas que incentiven, que garanticen que yo voy a cobrar la renta, que cuando pasen los 4 o 5 años, a través de la administración que las ha alquilado, la voy a recuperar. Y además que la administración me garantice, a través de su propio aval, que la voy a recuperar exactamente en las mismas condiciones. Yo estoy seguro que es un 10, un 20%, antes de tenerla vacía, estaría dispuesto a hacerlo de esta manera. Esa es una. Esos mismos portales dan información, junto con los registradores, de que en los últimos años el 50 y hasta el 60% de la vivienda que se está vendiendo en Canarias está siendo comprada por extranjeros, fundamentalmente con un objetivo: especular con ella, no para vivir aquí. Hay gente que no vive aquí y la utiliza para especular. Por tanto, esa podría ser otra medida. El alquiler vacacional es un elemento que yo no digo que sea el principal responsable. El principal responsable es la falta de vivienda pública que hemos tenido durante casi década y media, pero que más de 52.000 viviendas que antes estaban en el mercado residencial hayan pasado al vacacional, también tiene una clara incidencia. Por tanto, son múltiples las medidas que se pueden tomar para, de manera, yo no digo mañana, pero sí en un plazo de 5 o 6 meses, se puedan poner en marcha algunas miles de viviendas que ya existen, no que hay que construir, que ya existen y que puedan ponerse en el mercado residencial. Eso no significa que no haya que construir otras nuevas en algunas zonas, etcétera. Y luego hay una ley estatal que permite declarar zona tensionada a aquellos sitios donde el alquiler está absolutamente disparado y donde casi es imposible encontrar vivienda. El gobierno de Canarias se ha negado a aplicar esa medida. Esta podría ser una medida que además no habría ni siquiera que regularla por decreto ley, sino aplicar la ley estatal. Bueno, veremos qué ocurre al respecto, sobre todo porque es un problema que estamos viendo que repercute también en el sector turístico, ¿no? Puestos de trabajo que no se ocupan porque esas personas no tienen dónde vivir, ¿no? Hemos visto hoteles en Lanzarote, por ejemplo, donde hacían ofertas para que fuera gente a trabajar, pero claro, al no tener una vivienda, te cobran 800, 900 euros por el alquiler, no te sale rentable si vas a cobrar 1.500 euros a lo mejor de salario, ¿no? Es un problema añadido también que vemos al sector turístico, que vamos a ver un lleno absoluto, pero no sé si vamos a ver falta de personal también en ese lleno absoluto en Semana Santa, Luis. Pero, José Luis, que aquí hay un problema claro por parte de este gobierno. Es decir, habla de un decreto ley con todos estos inconvenientes que yo te he planteado, pero al mismo tiempo habla de la preocupación por la falta de vivienda, por múltiples cuestiones, por la saturación en nuestras carreteras, por la saturación de nuestros servicios públicos, es decir, preocupado por el reto demográfico, porque estamos creciendo a un ritmo superior al que podemos, pero es que sigue con políticas desarrollistas. Es que este decreto ley es un decreto ley desarrollista claramente, porque te vuelvo y te reitero, es que permite ahora prácticamente en cualquier tipo de suelo en el ámbito municipal dotacional de sistemas generales, es decir, esos suelos que estaban destinados a un colegio, a un centro de salud, a una casa de la cultura, a una instalación deportiva, a que ahora se pueda fabricar vivienda ahí. Yo puedo entenderlo en un municipio donde no había ya nada de suelo para construir vivienda pública, pero no es la realidad. Y luego sigue desarrollando nuevas ciudades, como la del Mojón, en Arona, en el sur, con más de 9.000 nuevas camas. Es que seguimos, bueno, ahí estamos ahora con Cuna del Alma, estamos con el Puertito de Adeje, es decir, estamos en una política absolutamente desarrollista, nuevos campos de golf y nuevas instalaciones en la isla de La Palma, esos nuevos hoteles en un lugar, el Lanzarote, donde ya es que es imposible encontrar vivienda, pero seguimos en una política absolutamente desarrollista desde el punto de vista urbanístico y económico. Pues es que la cuadratura del círculo es imposible hacerla cuando realmente no tomas decisiones audaces, sino cada una de las decisiones que vas tomando están dirigidas a seguir agravando este problema. Bueno, Luis, para ir acabando, muy rápidamente también hemos visto pues que Coalición Canaria va a ir con el PNV a las elecciones europeas. ¿Qué va a ser Nueva Canaria, bloque canarista?
Nosotros estamos en negociación con distintos grupos políticos. Todavía no hay una decisión tomada. Sabes que en las últimas elecciones europeas fuimos una alianza de organizaciones, de espacios nacionalistas y progresistas, bueno, donde estaban En Marea, Compromís, Junta Aragonesista, definitiva muchas organizaciones, Més por Mallorca, con las que tenemos en el espacio ideológico pues muchas afinidades e incluso pues también desde el punto de vista de más autogobierno en cada uno de nuestros territorios. Estamos en negociaciones con ellos. Cierto es que ellos en las últimas elecciones generales se integraron en una plataforma junto con Sumar y bueno, estamos en ese proceso para ver exactamente si ellos finalmente van ahí, si volvemos a reeditar aquel acuerdo que se llamó Compromiso por Europa y bueno, esto probablemente se despejará a lo largo de este mes de marzo, entre otras cuestiones, porque es que no hay más tiempo. Claro. ¿Y el candidato va a ser el presidente de la formación, Román Rodríguez, o quién va a ser por parte de Nueva Canarias? No, en absoluto, seguramente que no. Él tomó la decisión ya clara después de las últimas elecciones autonómicas, pudo ser el candidato al Congreso de los Diputados y dijo que no, él se va a centrar en estos próximos años a la otra gran tarea que es la dirección del partido. Partido que hay que seguir trabajando, construyendo, implantando en todas las islas y bueno, en esa tarea está absolutamente volcado y yo creo que es una gran noticia para nuestro proyecto político. Tomaremos la decisión en esa ejecutiva en donde finalmente quede aclarada con quién vamos y a partir de ahí pues decidir la persona que va a liderar esa candidatura. Pero más o menos lo tienen claro Liderar ya, entre o comillas. integrar, o integrar esa candidatura, obviamente, si es con muchas otras fuerzas políticas, bueno, pues en el lugar que nos corresponda desde el punto de vista de peso electoral que podamos tener ahí. Pero ya más o menos ustedes tienen claro, entre comillas, quién puede ser, entiendo, ¿no? Sí, más o menos tenemos ahí ciertos perfiles que comentaremos en su momento. Claro, en su momento significa que no me vas a decir nada. No, pero bueno, sí, es muy probable que son caras, digamos, relativamente menos conocidas, pero de gente que lleva muy implicada en la parte orgánica del partido, en nuestras relaciones con Europa. Sabes que nosotros pertenecemos a la ALE, la Alianza Libre Europea, es un partido en el que están integrados más de 25 organizaciones políticas a nivel europeo, donde hay 8 eurodiputados de distintas fuerzas, del BNG, de Esquerra y de otras fuerzas políticas de Italia, de Francia y de otros lugares. Y bueno, en ese espacio pues tenemos a personas de nuestra organización que llevan trabajando años, que por tanto conocen bien la política europea, conocen bien el Parlamento Europeo y probablemente los tiros puedan ir por ahí. Muy bien. Bueno, pues estaremos pendientes a ver quién es. Está claro que con Luis Campos siempre me cuesta saber y conocer algo que pueda desvelar. No desvelas nunca nada. Luis, ¿a qué hora sale el avión? Por cierto, no te he preguntado. Ahora a las 10 de la mañana y bueno, vale. Ahora en un ratito ya estamos aquí dentro y es lo importante. Vale. ¿Te has encontrado a alguien en el aeropuerto? Que siempre entiendo que en estas idas y venidas, parlamento, ida y vuelta, siempre entiendo que acabas encontrándote a alguien en el aeropuerto, ¿no? No, siempre, hombre. Ahora justo en la entrada precisamente no. Pero ahora ya cuando baje a la zona de la puerta, siempre. Cuando no son, obviamente, pues compañeros o compañeras, diputados de mi partido o de otras fuerzas políticas, pero siempre te encuentras a mucha gente. Al final, el aeropuerto para nosotros es una forma más de entender nuestra realidad insular. Nosotros nos conectamos precisamente de manera muy importante pues a través de esto para los temas sanitarios, para los temas educativos, para familiares que tenemos en otras islas y por tanto esta es una de nuestro parque, de nuestras plazas públicas, al final sé que se han convertido también los aeropuertos. Bueno, pues buen viaje, Luis Campos, portavoz de Una Canaria, bloque canarista en el Parlamento de Canarias. Gracias por atendernos desde el aeropuerto y siempre un placer charlar contigo en estos ratitos y feliz lunes. Igualmente, José Luis, un placer. Saludos, buenos días. Hasta luego.